Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Aquí estamos, ¿cómo les va? Con Benito y con Samuel. Qué gusto de verlos ambos. ¿Cómo estás, Benito? Muy bien. ¿Cómo te ha tratado el invierno? Hasta el momento bien, salvo un pequeño evento que me tocó vivir ahí cuando empezó la nieve en el semáforo de la salida a Coyhaique. Ahí anduve peinando otro auto, así que... Sí. Pero todo se arregló como corresponde. Así que un gusto saludarte, Samuel. Un gusto saludarte, Rocco. Un gusto saludar a quienes nos van a escuchar y atender en nuestra conversación hoy día de la realidad. ¿Y a ti cómo te has tratado? Bien, pues ahí tuvimos que comprar cadenas, preparándonos para un desplazamiento hacia Balmaceda para ir a dejar a la hija que ya retornaba a la universidad, así que... Pero cuando me tocó ir ya tenía que sacar las cadenas, así que esa molestia de poner las cadenas, sacar las cadenas que ya habíamos olvidado, me tocó en este invierno. Y un costalazo por ahí a la salida del trabajo, pero atendido, no fue tan estrepitoso. Nieve sobre una lata ahí que está jugándome el destino. Yo ya ahora pongo puras cadenas, pero de oración nomás. Porque en realidad hay unas cadenas nuevas, así como que son tres, Claro, se ponen tres nomás. Sí, son unas plásticas. ¿Son plásticas y Sí, sirven o no? Por lo menos yo vi circular bastantes vehículos con ese tipo de cadena. Ahora, Son más económicas, son más rápidas de poner. más fáciles de instalar, y yo creo que en la medida que presten El agarre. el agarre en hielo y nieve, yo creo que y circulando a baja velocidad, prestan. ¿Y sirve eso que llaman líquido? Eso que líquido También hay gente que lo usa y tiene bastante, Sí. pero es que la tecnología igual va cambiando. Hoy día ya en países desarrollados no está permitido los neumáticos con clavo, por lo tanto usan otro tipo de neumáticos. ¿Por qué no están permitidos? Porque destruyen los caminos, destruyen las calles. Y usan neumáticos que son fabricados para invierno con un diseño que tienen mayor adherencia en hielo. Claro. Y la verdad es que andan bastante bien esos Con nuestra neumáticos. tecnología. Sí, andan bastante bien. Y en nuestra zona hay de esos neumáticos también, pero los más antiguos preferimos asegurarnos con clavo y cadena nomás, cuando está disponible. Sí, a mí me da una lata, las tengo nuevas. O sea, ya van pasando auto y auto. Le van cambiando, claro, procura que sea O del sea, mismo aro. del mismo aro, 17. Todo depende del sector en que uno viva. Sí, a la larga hay sectores que aunque esté con nieve no es necesario, pero por seguridad, particularmente Sí, en pendiente, fuera de Coyhaique, Transitamos con más que tranquilidad. sí, hay que recordar que el año 2010 más o menos nevó un metro en Sí. 24 horas. Así es, 9 y 10 de julio del Sí, 2010. y en esa oportunidad estaban partiendo las clases de invierno. Y en esa oportunidad, con un metro de nieve, ya los vehículos 4x4 prácticamente no circulaban, porque no podían, salvo que estén encadenados a 4 ruedas. A las 4. A 4 ruedas, o sea, tenían que estar encadenados porque no, es imposible. Y para ir ahora creo que le cambiaron el nombre, no se llama el Fraile. Tiene otro nombre, parece. Pero para ir hacia ese sector. El camino, yo tuve la oportunidad de ir hace unos 2 fines de semana atrás con nieve, y la verdad es que habían pasado máquinas y con los resguardos pertinentes al ingresar ya saliendo del pavimento, colocar cadenas para llegar al centro de divisado. ¿Y cómo está? Bonito, estaba bien, harta gente, y yo creo que es una mina de oro, hay que desarrollarla, hay que colocarle recursos y una administración que permita tener una expectativa de largo plazo. Sí, porque lo quiere hacer más cuando no haya nieve también quiere ser Más que canchas de esquí solamente, es un centro de montaña y te permite practicar muchas disciplinas: bicicleta, trekking, esquí, y dentro de la rama de la nieve no solamente esquí, randoné, caminata con raqueta, no, sí, hay mucho. Vale sí. la pena. Sí, no, y Yo hasta una aquí. vez fui sin nieve y lo pasé súper bien. Sí. Muy bien. Turismo de naturaleza, avistamiento, ahí tenemos de ese sector arriba Sí, pues. unas vistas maravillosas cuando el cielo está limpio y no está contaminado con Coyhaique, se ve mucho mejor. Sí, Oye, muchos de estos centros están usando en el periodo alternativo, en el periodo estival, para
actividades recreativas, deportivas, alternativas para un mejor aprovechamiento, porque como una inversión importante que hay que sostener en el tiempo. Y sobre este mismo tema se ha hablado mucho de tener ¿cómo se llaman? Teleférico. Telefónico, pero ¿valdrá la pena? Es que es una inversión que está aprobada, que es un punto de atención para los turistas. Atractivo. Sí, y que permite desarrollar la industria con mayor fuerza, porque en definitiva un teleférico va a permitir la accesibilidad universal para todos, y si a eso tú le agregas servicios de buena calidad, restaurante, gastronomía, aparte de distintas disciplinas deportivas, la vida que le puede dar prácticamente todo el año. Y hay que considerar los ejemplos que tenemos en Esquel, donde la línea de teleféricos que ellos tienen para el esquí son aprovechados en el verano. ¿En Esquel o Bariloche? En Esquel, en Bariloche, Ya, de Esquel no conozco. en Ushuaia. Estaba en Esquel yo, pero no me recuerdo haber visto eso. Sí que anduve por los carritos de... Sí, en el sur Esquel y Bariloche y Ushuaia tienen teleférico y permiten que se presenten o se generen nuevas oportunidades de desarrollo. Porque la otra vez conversando con Fidel Pinilla, que él tiene una idea más loca. Él decía que en vez de buses eléctricos y otras cosas, él quería que cada un minuto vayan saliendo teleféricos, pero con pasajeros, con 6, y que partan desde el campo, allá arriba. Sí, está en el parque urbano. Desde el parque urbano, sí. que haya partido, de que lleguen de distintos lugares y den la vuelta completa y vayan dejando a la gente en el centro. ¿Tú crees que se puede hacer alguna vez? Yo creo que toda idea hay que al menos explorarla y ver la factibilidad, pero el tema del teleférico ya el señor Gunther Schaeffer, Sí. hace 30 años Que en paz atrás, descanse. en paz descanse Gunther, ya tenía él en su cabeza, pero por su experiencia, que él viene de Europa, Sí, en Francia está. sí, de generar un teleférico que permita tener acceso a la montaña todo el año y se le dé otros usos. A propósito de Gunter, creo que se reabre el local que tenían El Piel Roja, Piel Roja, que muchas historias, muchas... dicen que se reabre. Ahí pronto, se ve gente trabajando. ¿Sí? Y bueno, donde estaba el Piel Roja, sí, efectivamente se está trabajando y posiblemente se apertura algún local. Vamos a ver qué comercial. giro. Sí, Vamos a ver qué giro. hay que ver el giro. a lo mismo, me imagino. Pero en la esquina, Cerraron. hasta el 31 de julio funcionó el Camello Patagón y cerró sus puertas en forma definitiva. La señora Silvia Ríos ya optó frente a las dificultades y los procesos que estamos todos por cerrar, dedicarse a mejorar su salud, y en el corto plazo viene con otro emprendimiento, espera ella tener la oportunidad. Pero no ahí mismo. No, ya no, eso ya... Eso se cerró. El Camello Patagón, los 21 años del Camello Patagón, Ese ya pasan a la historia de Coyhaique, como lo fue también por más de 50 años Café Oriente. Sí, pero el café se echa de menos. Se echa de menos, sin duda, sin duda. Bueno, hay varios camellos también acá. Sí, De los chibles, sí, ¿te acuerdas? Sí, todo eso. Pero de los chibles está bien complicada, Miriam. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Ya hoy día dieron de alta a Julieta. A la nieta, A la nieta ya la dieron de alta en Concepción. en Concepción y está en franca recuperación, pero todavía con el tratamiento medio intenso. Miriam, pero con muy Qué buena bueno, expectativa. buenas noticias que nos entrega. Sí, muy buena expectativa. Así que hay cadenas de oraciones, mucha gente preocupada. Y bueno, el costo de vivir en una región aislada no es que cuando se requiere la urgencia, o no tenemos los medios, o climáticamente el clima a veces nos la juega. geografía nos juega en contra, y para eso hay que tener fe nomás, que te Oye, vaya a tocar cuando se pueda salir. Hace poco partió también un comerciante nuestro acá, ¿no? Sí. Don Daniel Mancilla. Don Daniel. Daniel era, ¿no es cierto? Sí, don Daniel. Ese era de Normita, ¿no?
Sí, normita. todo mil, como Así decía. es. El primer Todamil. El primer Todamil que se hizo. Todamil que se El hizo original. acá. El original, el de verdad. El de verdad. Claro, yo me recuerdo porque ese fue el primer Todamil Sí, ahí. y él, bueno, su negocio natural era música, los famosos CD, Sí, todo lo que implicaba Cassette. claro, cassette, CD. uy, tuvimos la partida también de un concejal con Sí, un bueno. incendio, ¿no? Sí, joven, Eso en lo muy joven. regional, con una persona joven. Sí, concejal del PPD de La Guardia. Bueno, parece que vamos... No, y el tema de invierno, insistir en que la mejor medida es la prevención, en la limpieza adecuada y periódica de los ductos de humo, en la revisión de su sistema eléctrico, porque es la etapa donde cualquier detalle que no haya quedado correctamente revisado aumenta las probabilidades de algún problema. Correcto. ¿Y qué le pareció esa discusión entre Campillay y la Camila Flores? ¿Creen que valga la pena comentarlo solamente? Porque escuchaba hoy día que a una señorita que Rico, creo que es periodista, ¿no? Sí. Decía que la ha dicho tanto de feriante. Sí, yo creo que ahí bajó un poco el nivel de la conversación. Uno espera más de los parlamentarios. ¿Qué esperan? A eso me refiero. En general, independiente de quién haya sido, porque entiendo que fue Camila Flores la que ocupó esos términos, pero independiente de quién sea, el contexto que sea, yo creo que denostar a una persona y utilizar frases como feriante, poblacional u otras, yo creo que Un trabajo muy digno por lo demás. Por lo mismo, o sea, yo conozco feriantes muy dignos y personas que viven en población. Ella misma, Camila Flores, viene de una población ahí en el sector de la quinta región, entonces como eso de estar mirando en menos, yo creo que, o de utilizar esos conceptos para una colega u otro, por muy enojado uno que esté, por muy exaltado, por muy comprometido con su idea, yo creo que nada justifica. Hay mucho ataque en el Senado y en la Cámara de Diputados. Sí, se va generando un clima medio enrarecido, pero yo creo que quizás esta reacción de esta periodista que es connotada más allá de quien sea, pero yo creo que en general la población rechaza ese tipo de cosas Sí. y al final castiga de alguna forma, ya sea en las urnas o en la adhesión ciudadana, castiga ese tipo de conducta. Yo creo que en general no creo que haya muchos adherentes a sostener ese tipo de diálogo en esos términos, con esa forma. Lo único que falta es que se agarren a combo nomás para Como que... en otras Sí, latitudes. para parecernos más al tropicalismo puro, pero... Corea tenía también unos Sí, episodios ahí también que... En Italia había una vez una situación. hoy día hay una sordera, una intolerancia, que la gente, yo creo que el común de todos nosotros estamos cansados. Porque no se logra hacer nada. Todos piensan en su nicho, en su feudo y en su ideología y nadie transa. Cuando se supone que son los llamados a negociar, a conversar, a llegar a acuerdos. Parlamento desde parlamentar, decían Claro, algunos. en su origen. Pues, de hecho, la misma Sandra Parisi dijo sencillamente que ellos eran el partido más importante de la oposición. ¿Ah? Ellos son el partido más importante de la oposición, No, yo creo- por los 14... Yo creo que... Con los 14 diputados. diputados, 13. Yo- 13 o 14. Yo creo que la autorreferencia, a veces ser humilde en la vida en general, en la política en particular, yo creo que rinde más que autocalificarse. Yo creo que la ciudadanía es la que tiene que calificar aquello. Y no soy yo el más llamado, pero la sentencia bíblica dice: por sus obras los conoceréis. Y yo creo que más que uno autorreferirse, uno echarse flores o uno ponerse algún título, está claro que las acciones que han tenido ellos, esto de tratar de negociar, de alguna forma hacer como los Efecto partidos bisagra, bisagra que tienen algunos, de tratar la ventaja pequeña, la ventaja muy mínima, yo creo que no está dando resultados. Ya, son experiencias que Chile ha tenido, que no han sido las mejores. Entonces yo creo que no es sano autorreferirse y darse títulos que a lo mejor la ciudadanía juzgará por sus actos. Pero no es menor
que ya con el poco recorrido que existe, el candidato París se salió tercero. Y el cuarto quedó con la cola más larga que todavía no se puede sentar. Y el quinto también, fíjate. Entonces, hoy día una mirada que esté buscando un poco más de sensatez en las acciones de nuestros líderes políticos, a la mayoría le está acomodando más una acción como la que desarrolla el PDG que una reacción como la que están generando los otros partidos. Porque se está transformando en un colchón, en una esponja, se está transformando en un efecto amortiguador que tiene cierto control e incluso se ha logrado tomar la agenda y la preocupación del presidente de la República para que sus ministros puedan negociar condiciones que ningún otro bloque lo ha podido hacer. Entonces, no es menor, hay que evaluar esa ir situación. avanzando cómo va y cuál es el comportamiento, porque de hecho la señora Pamela Giles fue miembro del Partido Comunista en su origen. Aunque hoy día lo reniega. Claro. Sí, salió una entrevista por ahí que ya jamás había... Sí, y ella fue militante y tuvo acciones representativas del partido y hoy día está en una posición de liderazgo en un sector que Es que son los hay tiempos. distintos fines. Así Son que los tiempos, los estilos Alinco, los estilos Calisto, los estilos Giles y otros que... El Fanta le decían a un antiguo comunista también. ¿Ah? El Fanta le decían a un antiguo comunista. Sí, pero yo creo que esa comparación es demasiado extrema. Pero en el sentido de que la ideología como que se guarda a un lado, se ve el interés inmediato, el interés de corto plazo, el populismo, esta forma el clientelismo, esta forma de relacionarse con la gente, con qué me das, qué me doy o qué te consigo. Yo creo que ahí también ese estilo que aparentemente está dando resultados. o el CBA. Sí, como voy ahí en el fondo. Como voy ahí. Me tocó el otro día un conductor de Uber, mucho respeto a los conductores de Uber, tampoco es para utilizarlo en forma despectiva, pero él me decía, no, lo que pasa es que todos roban, pero por último, en la época de Piñera nos daban bonos. Entonces, como esa estrategia de que no importa la ideología, los principios, los valores, el tema cómo voy ahí, en el fondo cómo yo me beneficia o no me beneficia algo. Y ahí esa construcción de política que como igual es compleja, porque en el fondo uno en la vida tiene que actuar con cierta coherencia y esto de que la política también se ha transformado en un mercado, los electores en consumidores, entonces se vende un producto y un producto a veces uno esconde los déficits de los productos y le saca como el brillo a la parte bonita, ¿no es cierto? Y eso también transforma que este mercado electoral se va un poco desdibujando, no hay mucho compromiso y por eso también esto de que un momento un representante más cercano quizás a idea de derecha puede tener el voto, pero después en la otra vuelta un representante más cercano a la idea de izquierda porque no hay un compromiso electoral entre la propuesta, entre para dónde vamos y lo que yo obtengo con ese político del turno que yo le estoy entregando. No, y hoy día la fragmentación política... Es que eso contribuye a la fragmentación. O sea, la fragmentación política nos está llevando a un caos político donde por distintas acciones aparecen caudillos que no responden a nada. Claro, el problema es si eso es causa o consecuencia. O sea, esta fragmentación es causa de esto o esta situación de desideologización, de falta de compromiso, es causa de la fragmentación. Y nos va llevando ¿Qué es primero, el hambre o el huevo de la gallina? Y esa fragmentación nos va llevando a crisis permanentes. O sea, ya hoy día es una constante que políticamente los tiempos están tensos. Porque se va respondiendo a los intereses de pequeños grupos con representación. Y a veces personales, sí, y a veces muy personales. Y que no responden a una estrategia a largo plazo, a una mirada de largo plazo, sino que a un interés cortoplacista. A un concepto país. ¿No? Incluso hoy día el tema es de lograr la cuña. O sea, el político que logra la mejor cuña, el político que logra... Y la más corta. Sí, y que logra mezclar y darle sentido a 4 o 5 palabras, se hace viral. El Manuchini es uno de ellos. Bueno, y ojo, con un actor nuevo que ayer se presentó, que es el alcalde de la Florida, cuando tiene una discusión... No, de Puente Alto. De Puente Alto, Toledo. tiene una discusión abierta con el delegado, donde
Incluso agarraron a veces- fuerte, ¿eh? No, es que no hay códigos. Porque el tema es cuál es la mejor cuña y hay toda una preparación. Que además los dos eran, uno fue exalcalde, el otro alcalde en ejercicio, entonces ahí yo creo que hay sistémica ahí, algo... y no se respetan los códigos. Entonces, No, absolutamente. yo creo que lamentablemente es lo que tenemos y es lo que elegimos. La política espectáculo. Claro. Oye, pero a propósito de películas de espectáculo, que 22.000 colocolinos hayan ido a saludar a Bolsiña, lo encuentro espectacular. Creo que en Francia están expectantes de qué pasa en Chile. Es el fútbol espectáculo. 22.000 personas Asistentes. asisten a ver a un arquero que fue furor en el Mundial, según lo que he ido siguiendo. ¿Qué le pareció a usted? ¿Lo viste esto? Vi la noticia, yo tampoco soy colocolino, soy de la Universidad de Chile, tengo que decirlo aquí y ahora y no lo voy a negar. Yo soy de Lauda. Y te doy esa perspectiva con el análisis para que nadie se sorprenda. Pero yo creo que eso es parte de lo que estamos viendo, así como figuras mediáticas, figuras de las redes sociales, figuras que a veces los mismos medios alimentan, las mismas redes sociales alimentan. No por nada este ciudadano que era desconocido ante el Mundial, arquero de Cabo Verde, creo que su primera presentación en un Mundial, y vamos a cumplir 100 años de Copas Mundiales, 40 años, o sea, tampoco uno lo ve en perspectiva, si bien es cierto, ha aumentado la edad de los futbolistas, antes se retiraban a los 35, diría como que se ha extendido hasta los 40. 39 Claro, meses. 39 meses. Pero habla de fenómenos que son parte de nuestra sociedad actual, ¿no es cierto?, en que figuras que pudiesen ser desconocidas, que pueden parecer simpáticas o agradables o tener una audiencia, un like, ¿no es cierto?, una fanaticada, se expresa en esto también. O sea, desde las redes a la realidad el paso es bastante corto. Y bueno, veamos cómo funciona como arquero, porque como figura está funcionando. Capaz que le hagan 4 goles el primer día. Claro, pero yo creo que está rindiendo, Es ¿no? un contrato de 6 meses, es lo que sale en la prensa. ¿A 6 meses? Es un contrato solo 6 meses. Y varios renovable. millones mensuales. Y- 47 pero, millones. pero algo Sí. no está bien, sí, algo no está bien. Yo sigo insistiendo, yo no vi el Mundial, creo que es una mafia. Desde el punto de vista de lo deportivo, ahí corre el negocio y el billete. Y él es un show, el arquero tiene 30 millones de seguidores en redes sociales. Gana 50 millones. Cualquier político quisiera esa edad. 50 millones mensuales. ¿Vio usted que Arturo Vidal, según entiendo, tiene un sueldo cercano a los 100 millones Sí, mensuales? 90 y algo, sí. Entonces, algo no está bien. No guarda mucha lógica. Entonces, no es el deporte, son otros factores. ¿De dónde viene tanto? No, al final son negocios y esa fanaticada que va con el corazón a ver a su nuevo arquero del equipo, bueno, responde y todo detrás es consumo. Consumo de marca, de ropa, de zapatillas, de todo. Sí, pues se asocia el deportista luego a la marca, a la camiseta. El mismo Arturo Vidal tiene algunos compromisos financieros. Incluso cuestionaba a propósito del tema de las casas de apuestas, porque él decía, mira, había una apuesta, lo que yo escuchaba, ¿no es cierto? Si en el primer tiempo de poner una tarjeta amarilla uno apostaba a eso. Entonces, ¿hasta qué punto su actuación deportiva tenía que ver con un resultado económico Se ha perdido, de una apuesta? sí. Que no tiene, y pierde sentido. Entonces, si un jugador dice, oye, si me pone una tarjeta roja antes de los 30 minutos, yo voy a ganar tanta plata. Y él también se beneficia de esas propias actuaciones. ¿Hasta qué punto eso es limpio? O sea, ya no es mojar la camiseta. No, sí, hay mucho incentivo perverso en el fútbol. Si no, pregúntale al señor Jadwe nomás, antes de irse a Estados Unidos. No, El otro Jadwe. El otro Jadwe, no. Y el otro dirigente de la Chile también lo está pasando. Sí, de Clark, que por ahí con el azul. Que le tiraron billetes ayer, anteayer. Lo que pasa es que ahí es otra trama también media oscura en sus intenciones, porque él era como representante de varios accionistas, nunca se reveló quiénes eran los que estaban aportando esas acciones, y el cuestionamiento que hizo la casa de estudio, la universidad, ¿no es cierto?, hizo que de alguna forma saliera porque está en investigación y al final, como la concesionaria Azul usa el nombre Universidad de Chile como comercial, la universidad ahí le puso ciertas condiciones para que
al menos saliera este personaje que tenía un Pero tentáculo medio... le está pidiendo varios años de cárcel. Sí, está con un cuestionamiento porque ahí hay infracciones a la ley de mercado de valores que son complejas. La Comisión de Mercado Financiero está involucrada por el tema de que los fondos para comprar las acciones, el origen de los fondos vienen de empresas dedicadas a inversiones financieras reguladas por la Comisión de Mercado Financiero. Por lo tanto, se metieron en un lío grande. Sí. Yo, antes de entrar en materia de lo que es la mega reforma, yo me quedé con una duda y quería preguntarle a ustedes, porque dicen que la Cancillería, justamente en la ONU, Chile se retiró del movimiento de países alineados No de las alineados. Naciones Unidas, no alineados después de 55 años. ¿Qué significa eso también para la idea de Bachelet? A ver, directamente entiendo que no tiene un efecto directo, sí tiene un efecto para lo que Chile está planteando como política internacional. Hace 50 años, si bien es cierto, había un mundo bastante más polarizado, ¿no es cierto?, con la Unión Soviética, todo el campo socialista, Estados Unidos y todo el grupo Europa y otros. Y hubo una tercera corriente que se quiso plantear una suerte de independencia o de neutralidad o quizás de tomarse un poco las cosas con más detenimiento antes de adscribirse o no a alguna de las dos corrientes. Y en ese sentido se planteó este grupo de los no alineados para adoptar acuerdos y funcionar como coordinadamente frente a ciertos planteamientos en el contexto de las Naciones Unidas. Pero no afectaría... Claro, lo que pasa es que lo que se plantea es que dentro de ese grupo hubiera sido más fácil si el gobierno de Chile además hubiera apoyado a Bachelet, conseguir votos de apoyo para una elección. Pero sí lo que se plantea al salirse de esto es que se sigue de alguna forma acercando la política internacional chilena a los mandatos de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, y eso también nos complejiza, ¿no es cierto?, nos puede complejizar nuestra relación internacional. Toda esta adhesión a Donald Trump, a las políticas de Donald Trump, tampoco nos ha traído muchos resultados positivos. Hoy día hay un alza de aranceles decretada, ¿no es cierto?, de 12,5% de los productos chilenos. De un 2, porque claro, ya era un 10. Claro, pero esto de que estar cerca de Estados Unidos tampoco te está beneficiando porque Donald Trump toma decisiones sin ninguna consideración alguna. Al cobre no lo afectaron, ¿sí? Hasta el momento no. No, los minerales es porque lo necesitan. Pero ¿y no será esa la fuerza que nosotros tenemos que decirle no le aceptamos el 12,5%? No, yo creo que, puede? bueno, el salirse de los países no alineados, del bloque de los países no alineados, son que después de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría estaba el bloque occidental y el bloque oriental, los que estaban pro Rusia o pro Estados Unidos. Y los no alineados quedaron al medio, no estaban por ninguno de ambos. Es una estrategia de neutralidad a la Guerra Fría. Diplomáticamente A la Guerra Fría. Pero hoy día todo está tan revuelto que a la larga el salirse del grupo de los países no alineados, de una u otra forma, en el concepto de la diplomacia internacional son mensajes. Y son mensajes que para mí están asociados a que ya no vamos a ser no alineados. Nos vamos a alinear. Sino que nos vamos a alinear. Y yo creo que de fondo hay que... porque tú estás con Estados Unidos o no estás con Estados Unidos. ¿Sí? Al final esa es la mirada norte, en contra. La mirada norte-sur es esa, porque la este-oeste para nosotros también es muy complicada. Pues entonces, a la larga, ¿qué nos queda? Tratar de llevar una estrategia desde el punto de vista internacional que nos permita lograr los mejores acuerdos para poder seguir progresando. Alinear. Y lamentablemente, las cosas particularmente... Fíjense lo que sucedió cuando Chile quiso licitar la emisión de los nuevos pasaportes. Licitación ganada. O el cable submarino. Pero es que eso fue previa, ganada. Y por un consorcio chino. Y en 24 horas fue declarada desierta, sujeto a una visita de Estado a nuestro país y al presidente en ejercicio. Y después vino el tema del cable chino, pero entre medio hemos tenido también, acuérdense, antes... los famosos 3 granos de uva envenenada. Hace rato ya. Hace rato. Sí, 30 años. 2.
No, De millones encontraron 2, No. pero son No, cosas la que intervención en el golpe de Estado son mensajes. son absolutas. Son mensajes. Hizo algunos 15 años o más. No, No, eso fue en 1988. 80. Sí, porque yo estaba... previo al plebiscito, estaba- fue previo al estaba- plebiscito, fue entonces previo por al eso plebiscito, se- estaba en la universidad y llegaron camiones con uvas. Sí, me Y acuerdo. todavía no repartieron. Sí, porque quedaron muchos en No, Martín no, Camino. no dan ni ganas de comer uva en ese entonces. No, había que dejarlas macerando, Sí. yo creo, a lo mejor. Pero así, históricamente Es tenemos... que históricamente había una intervención norteamericana, hay que entender eso. Antes fue una Pero es influencia, que- una influencia Porque inglesa. nosotros como país hemos sido tratados e intervenidos por los comunistas como por los No, gringos. pero Porque la de intervención gusto norteamericana es abierta, o sea, y los está reconocida, y los cubanos que hubo que echar de este país. reconocido por ellos Y los en su cubanos. propia... No, pero el hubo que aporte, echar a los cubanos. el No te olvides aporte que- para el golpe de Estado es no te absoluto. olvides que Sí, Fidel Castro se vino a ir a Chile. Seamos Chile. honestos con la No, conversación. no es que estuvo. La Operación UNITA. Vino. La Operación UNITA fue el marco del golpe de Estado que permitió que la Armada se sumara en Valparaíso el 11 de Ahora, septiembre. Esos son resultados. Ahora, el esa tema ya del es historia. sometimiento hoy día de este gobierno, porque además, ojo, el 11 de marzo, el 12 de marzo, hubo una comisión norteamericana que vino a conversar con el presidente José Antonio Kast respecto a las tierras raras, porque hay una necesidad de Estados Unidos de tomar las tierras raras que están en distintas partes del mundo, porque es la tecnología del momento Es la que viene. y que se requiere. Por lo tanto, yo tomaré con mucha precaución esto de alinearse directamente con Estados Unidos, porque las consecuencias también son complejas. O sea, China hoy día es un interlocutor válido, nuestras mayores exportaciones y Pero negocios nosotros- comerciales son con China. Samuel, y- nosotros somos una pieza del ajedrez. sí, pero O sea, someterse a los dictados norteamericanos nuestros vecinos están negociando. es súper complejo. Están negociando. Perú está negociando. Sí, pero Brasil está distinto negociando. negociar de una posición de neutralidad que una posición de sumisión. No, Yo creo que ahí es donde está la necesariamente diferencia. necesariamente no es de sumisión. Es absolutamente Pero sumisión. debe esto estar sobre un lenguaje, sobre un conocimiento que no lo manejamos nosotros, y que en definitiva yo creo que lo único que tenemos que tratar de estar es bien en el barrio y bien con los vecinos, y donde tengamos oportunidad de desarrollo y crecimiento sin una sumisión, tratar de aprovechar las ventajas que Lo eso que pasa- permitió el lo que pasa, desarrollo de yo los últimos creo- 30 años en este país. Es muy Los complejo acuerdos de libre comercio son así. decirse patriota, ponerse la banderita es súper fácil, pero otra cosa es tener los pantalones puestos y decir cuál es la política de Chile, cuál es la política soberana de Chile. Yo creo que ahí es donde hay que hacer la diferencia. Y Pero este gobierno no la está haciendo. para evitar esta discusión, ¿cuándo va a ir a los bomberos? Ah, ¿Cuándo va a ir a los bomberos? Me olvidé cobrar la apuesta. todavía falta, estamos dentro de plazo. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, dice el... Yo te debo manifestar que ya le avisé a Sarita Ah, muy bien, pues. que... ¿Va a cerrar? Sí, sí. Ah, ya. No, ya le avisé a Sarita para que reserve una mesa y podamos recibir el pago de la apuesta. Sí, pero solo tres, ¿eh? Sí, no, que solo tres. no aparezcan algunos aparecidos aquí. No, solo tres, pero no te Lo olvides. siento por el director, las cámaras y todo el equipo. Oye, esta excepción de pago de contribuciones a los 65 años que fue aprobada a 27, 22, ¿cuál es la opinión de ustedes? Porque tengo la opinión de Sichel también, que la encuentro bastante sólida, que después la podemos analizar viéndola. O verla, sí. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que la universalidad del beneficio no fue correcto. La universalidad, porque hay todo lo que sea ayuda social tiene que estar focalizada a las personas y a las familias que realmente lo necesitan. Y para eso hoy día la tecnología lo permite. Hoy día es más fácil poder identificar dónde están las reales necesidades. Sí estoy plenamente de acuerdo con que tiene que existir una exención tributaria, al menos de las contribuciones, para las personas que no tienen la capacidad de pago en su vida de jubilado, porque no pueden, si es la tasa de conversión, la tasa de cambio de una renta en vida activa versus la renta de jubilado cae en un 60-70%. Hay muchos jubilados que hoy terminan Entonces, y empiezan a decir, oye, ahora no puedo poner el cable, no puedo Correcto, tener esto, entonces desde ese punto de vista, yo creo que la necesidad está, pero estaba solamente para un segmento de el total de jubilados. Y hay jubilados que siguen teniendo una capacidad de ingreso y de generación de ingresos cómoda para poder vivir, lo pueden seguir pagando. y ellos pueden optar a los beneficios, si es por ley, es un Si no, derecho. pero
Esto es para el 2027. Sí, para el 2027. Pero si una persona no quiere, no No, va a hacer al servicio de impuesto interno y sigue pagando. Yo no sé cómo se va a aplicar, cómo viene el reglamento respecto a eso, pero quienes puedan pagar debieran pagar y quienes no puedan pagar debieran eliminársela a contar de promulgada la ley. Así lo dijo Luxi. Lo universal, Fue bastante claro. lo universal no está bien. Y, Luxi podría pagar 10 años al tiro. no, yo creo que le queda para pagar como 5 o 6 generaciones completas y más encima de los primos, los hermanos, los tíos y todos De toda la familia. de toda la familia. Oye, ¿qué opinas tú con respecto a eso? Porque queremos poner un video de... Sí, es que hay tres temas complejos. Uno, el que plantea Benito, ¿no es cierto?, de que esto es universal, o sea, independiente de tu patrimonio, independiente de tus condiciones, tú tienes derecho a ese beneficio. O sea, hoy día el ministro Quirós, que fue el artífice de esta... Él puede el próximo año no pagar 8 millones de pesos en contribuciones porque esa es su primera vivienda. El valor de su primera vivienda hoy día paga 8 millones de pesos de contribuciones al año. Al año, ya. ¿Ya? Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que... Si él se quiere acoger. Sí, no, estamos poniéndonos en ese... La ley se lo va a permitir. El segundo efecto tiene que ver con el Fondo Común Municipal, que es el porcentaje importante que estas contribuciones alimentan ese Fondo Común Municipal, de que la mayoría de los municipios, más de 300 municipios, dependen del Fondo Común Municipal, de este fondo, de esta platita que se junta con las contribuciones. Por lo tanto, hoy día eso se va a compensar, el gobierno va a compensar con impuestos generales. ¿Qué quiere decir eso? Que el IVA que yo estoy pagando, el IVA que tú estás pagando, el IVA que está pagando El Benito, del pan, decís tú. el del pan, ¿no es cierto?, va a alimentar ese fondo porque se va a dejar de percibir por un lado y hay que compensarlo por el otro para que los municipios sigan teniendo capacidad operativa en la mayoría del país, en salud, en educación, en seguridad y en obra social, que el municipio es la primera puerta de entrada cuando alguna familia tiene alguna dificultad, ¿ya? Tercero, como esas contribuciones que están focalizadas, esos montos que están recaudando, están en las comunas de mayores ingresos, porque están las propiedades más caras de Chile, y son las que alimentan fundamentalmente, eso se distribuye una parte del Fondo Común Municipal y otra parte al fondo de la propia municipalidad. O sea, la Municipalidad de Las Condes, un porcentaje de lo que ella recauda, ¿no es cierto?, las viviendas que están allí, se va al Fondo Común Municipal y otros son ingresos propios de la municipalidad. El gobierno hoy día no solamente va a compensar el Fondo Común Municipal, sino también va a compensar las arcas de esas municipalidades, como Las Condes, Vitacura, La Barnechea, en un porcentaje que para ellos puede ser muy menor. En total son 340 municipalidades. Pero comparativamente, o sea, a 300 municipalidades le van a dar 90.000 millones, ya a esas municipalidades van a dar 30.000 millones. Esas 5 o 6 municipalidades que concentran. La torta se va a repartir mal. Entonces, va a aumentar no solamente la desigualdad, porque van a haber personas que no necesitan este beneficio de no pagar contribuciones, como el señor Quirós, pero además van a haber municipios que van a aumentar la desigualdad, porque por ejemplo el municipio de San Ramón, de esos millones que recaudan, 2 millones y 13.000 millones para Las Condes. O sea, la capacidad de esos municipios de enfrentar requerimientos va a ser cada vez menor, y además los vamos a compensar con la plata de todos los chilenos, en vez de los que estaban pagándolo hasta el día de hoy. Esa es la situación más grave, que yo creo que lo plantearon los alcaldes, que fuera toda la plata al Fondo Común Municipal, que no se compensara a estas municipalidades en particular, porque si ya era desigual la situación, esta compensación directa a estas municipalidades que tienen estas mansiones, porque son mansiones, va a ser más desigual aún. Bueno, escuchemos a Sichel, porque me pareció interesante su propuesta, pone tres puntos. Director, ¿qué le parece si escuchamos al alcalde? Acá le voy a explicar en simple lo que pasó con las contribuciones y por qué aplaudimos la decisión que tomó el Congreso y el Gobierno. 3 datos que tienen que saber. El primero, casi el 70% de los vecinos de Ñuñoa hoy día pagan contribuciones. Y por lo tanto se ha transformado en una carga financiera muy dura para aquellos que compran casa en Ñuñoa. Pero lo que es más terrible, en 8 años ha aumentado más del 50% el valor de la contribución. La verdad, casi el 100, porque el 50 es el promedio, pero hay muchas propiedades que han duplicado el valor de la contribución. Usted paga 100, ahora paga 200. Hace 8 años pagaba 400, hoy día paga 800. Y no han aumentado sus sueldos y los ingresos de acuerdo a esto. ¿Qué más pasa? Lo bueno de la reforma es que nunca más, después de los 65 años, nadie va a tener que pagar contribuciones. Eso hoy día beneficia a 9.452 personas en Ñuñoa, personas mayores que estaban hasta acá ahogadas por la contribución. Pero la buena noticia es que no es solo para ellos, para usted también.
Usted está pensando en comprar una casa, se compró una casa, tiene la tranquilidad que cuando llegue el momento de jubilarse el Estado no lo va a seguir ahogando con la contribución independiente si le fue bien o le fue mal. Esto es un derecho universal a jubilarse tranquilamente y tener la tranquilidad que el Estado no nos va a seguir cobrando. Y tercero, ¿por qué no jugamos nosotros por la propuesta de compensación que hacía el gobierno? Por una razón bien simple. Miren lo que proponía el alcalde de Maipú y el resto de los alcaldes de oposición, que Ñuñoa recibiera solo 128 millones de compensación. Nuestro trabajo es defender los intereses de ustedes, los vecinos de Ñuñoa. Y mira lo que nos ofrecía el gobierno como compensación. 2.452 millones. Es decir, si apoyábamos la propuesta del gobierno, íbamos a recibir literalmente 2.200 millones más para compensar lo que dejábamos de perder por esta exención. Esto nos permite pavimentar calles, tapar hoyos, todo lo que ustedes nos piden todos los días significa este aumento de presupuesto, o más bien mantención del presupuesto. Es raro que algunos, incluso el Consejo Comunal, defendieran esta propuesta, la de los intereses de Maipú, porque significaba que Ñuñoa le iba peor, es decir, tenía menos compensación por los ingresos que dejaba de percibir. Estamos cuidando el futuro de Ñuñoa, que la gente que compra su casa pueda vivir aquí, pueda permanecer aquí y sobre todo que las contribuciones sean un impuesto justo y bien diseñado. Faltan dos cosas: que la tasación se haga de acuerdo al momento de la compra de la casa y el Estado no nos pida por adelantado la evaluación que hace, y la segunda, que haya un seguro de cesantía y desgravamen, que nadie sin pega, con enfermedades terminales o con discapacidad siga pagando contribuciones mientras dura ese impedimento. Las contribuciones deben ser un impuesto justo y estamos trabajando para que estas tres cosas en Ñuñoa mejoren, contentos que al menos dos son mejores que las propuestas que hacían otros alcaldes. Bueno, Ñuñoa es un lugar de clase media. Sin duda. ¿Qué opinas tú? Yo creo que la explicación que da está dentro del marco del sentido común, pero insisto, yo por lo menos en lo que es la mega reforma no estoy de acuerdo con que los beneficios de exenciones tributarias hayan sido universales. Y hay otra cosa. Yo creo que los ministros y muchas personas importantes no deben tener propiedades a su nombre, las tienen en sociedades y esas no tienen exenciones tributarias. Entonces habría que ir muy fino, analizar caso a caso, para ir viendo a quién benefició o no benefició en términos así de discusión política. ¿Dónde está el problema? El problema está en la gente que no puede pagar. Yo creo que a esa gente el beneficio es justo y oportuno. Y los que, pudiendo pagar, la ley los benefició, bueno, era labor del Congreso ponerse de acuerdo. Era labor del Congreso llegar a ajustes que permitieran que esos impactos no sean tan grandes. No lo logramos. A lo mejor nosotros dos nos ponemos de acuerdo, pero nosotros no somos parlamentarios. Todavía. Todavía. No, pero mira, hay un tema... Los señores no están haciendo la pega. Sí. Y el ideologismo, y la tosudez, y la sordera, y la ceguera, al final permite que las cosas no se hagan mejor. Sí, no sé si tú lo planteaste o tú lo comentaste hace como un mes que no venimos al programa. Así 3 semanas. Pero había una iniciativa que decía: tú a los 65 años dejas de pagar, y cuando alguien compra esa propiedad, ¿no es cierto?, ahí se vuelve a cobrar el impuesto territorial, que es una alternativa. Hay muchas ideas. Pero más allá de eso, hoy día nadie que ganaba menos de 2 millones de pesos, un porcentaje importante, creo que más del 60 o 70% de personas que, siendo mayores de 65, tenían ingresos inferiores a 2 millones de pesos, no estaban pagando contribuciones. O sea, ese beneficio ya estaba, ya existía y focalizado, no universal. Ahora, el punto está en que la propuesta no discrimina, y ahí es donde un poco mete ruido, ¿no es cierto? Porque la mayoría de las personas no pagan contribuciones, somos pocos los que pagamos contribuciones, porque para pagar contribuciones tienes que tener una propiedad que esté tasada en un monto X, ¿no es cierto? Pero tú estás pagando, tú no tienes 65 años todavía. Pero obviamente, y tiene la parte que tiene razón Sichel, es que han aumentado las contribuciones porque se ha ido retasando las propiedades, porque durante muchos años no estaban al precio ajustado. De hecho, todavía, y eso es un tema de mercado inmobiliario, una propiedad, la tasación fiscal es 1/3 del valor comercial. O sea, una propiedad que hoy día está tasada en 80 millones, que paga contribuciones, su tasación comercial más o menos
se multiplica por 3, en algunos casos por 4, depende de varios factores, pero eso es una realidad. O sea, incluso el cálculo de la tasa de contribuciones no está ajustado al valor comercial. Ya ahí uno tiene, comillas, una ventaja, podría decirlo de alguna forma, porque no está pagando por el valor real, pero el mecanismo que está ocupando lo que va a generar es mayor desigualdad. O sea, las personas que tienen altos ingresos que podían pagar esas contribuciones van a haber aumentado su patrimonio, y las personas que requieren servicios de los municipios, lo comentaba la alcaldesa de Los Pejos, Javier Reyes, la Municipalidad de Las Condes con sus ingresos tiene un spa para los vecinos. O sea, tú como vecino de Las Condes, tú puedes ir al spa, te hacen masaje, usa todos los beneficios de un spa. Entonces, ¿se puede dar ese lujo? No puede. Pero la Municipalidad de Los Pejos, que probablemente sea la realidad de muchas municipalidades de nuestra región, tienen que dar cajas de alimentos a personas que requieren, o pagar una cuenta de la luz, una cuenta del agua, alguna situación de emergencia. Entonces, cuando tú le quitas recursos a las comunas más pobres, no es lo mismo que Las Condes deje de financiar un spa que puede ser muy bueno para sus vecinos, pero que no es una necesidad urgente. Entonces, cuando se aumenta la desigualdad, eso es lo que irrita en el fondo, eso es lo que molesta. Pero porque es calidad de vida para esos habitantes. No, sin duda, pero Las Condes no necesitaba esa ayuda de todos nosotros para mantener ese spa. Hay una parte que falta, que es la gestión. Los municipios y el éxito que puedan tener las municipalidades para sus propias comunidades depende mucho de la calidad de sus alcaldes. Y de la gestión que hagan. De la gestión que hagan. Sí, hay una parte importante. ¿Y con qué nos enfrentamos hoy día? Con que hay municipios que reciben muchos recursos, que históricamente se les ha ido acrecentando el presupuesto, y por mala gestión, por exceso de contratación, la plata se va botando y se pierde y se gasta. Hay municipios y municipios. Sí. Y el municipio de Las Condes, si no me equivoco, de la alcaldesa de la señora Camila Merino, el municipio de Las Condes, el municipio de Providencia, Vitacura. Un alcalde que le encontraron fajo de billete en la muralla de la casa, el señor Torrealba, que está en Torrealba. Pero es que él es un delincuente, sí, él no fue alcalde. No, por eso digo, él fue un delincuente. Hablando de gestiones, digo yo, claro, solamente hablando de gestiones. Sí. Y ahí tenemos que separar el tema. Si yo creo que el delincuente es delincuente, pero no importa el color del pelo. Puede ser rubio, como puede ser bien negrito, y sin cana. No importa el apellido tampoco. Tampoco importa el apellido. Y no le hagan examen de pelo tampoco. Claro, ahí son delincuentes. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que la gestión municipal lleve realmente beneficios para sus propias comunidades. Y en eso es lo que hemos fracasado. O sea, nosotros tenemos ejemplos de ciudades que, dependiendo de su alcalde, se ha desarrollado. Y miren la historia de Puerto Aysén, cómo se desarrolló con la administración del alcalde catalán, que hasta los días de hoy se le recuerda de manera activa. Veamos la situación que ha pasado en Coyhaique históricamente, donde por gestión municipal nuestra ciudad en algunos momentos de su historia reciente sufrió el embate completo de la destrucción, y que hoy día todavía no somos capaces de ponerle en línea. Pero hoy día podemos decir que estamos acá con números azules, acá con superávit. Por ejemplo, hace un poco rato atrás mostramos una nota en que el alcalde Carlos Gatica le entrega unas camisetas a unos jóvenes que van a ir el día 14 a representar a Coyhaique, a Puerto Aysén para los juegos. Los juegos, sí. Pero a su vez le dice, acabamos de comprar un bus con las platas que tenemos para que este bus sea ocupado para los deportistas en general, y ese día 14 ustedes van a ser los primeros. Para ser los primeros. Mira el ejemplo y con escasez de recursos, de Luperciano en Chile Chico. Sí. O sea, tenemos ejemplos que municipios con pocos recursos hacen mucho. El tema de la salud de Chile Chico por aporte municipal. Recuerda que aquí la salud es estatal, no es municipal. Sin embargo, en Chile Chico, Luperciano en su periodo se hizo cargo de una parte importante de las necesidades de salud, tanto de Chile Chico y mucha gente derivada de Cochrane. ¿Para qué? Para exámenes rutinarios que puedan en su segundo periodo, porque el primero lo compró pero no lo podía sacar adelante. Claro, que tienen que hacer una resolución, una solución. Y así tenemos ejemplos. Ahora, en la medida que los recursos o las necesidades estén, yo creo que a la larga hay formas hoy día de obtener
mejor distribución de los recursos a través de lo que significa el gobierno regional. El gobierno regional es un banco. Y si un alcalde tiene buenos proyectos, es muy difícil que el gobierno regional y sus consejos, sus core, lo rechacen. Sí, Bueno, aquí tenemos Ya, a un core. No es fácil levantar la mano, no es fácil si hay que estar bien informado. Pero cuando son buenos proyectos, nadie se opone. Yo creo que hay dos cosas ahí. Yo comparto, y lo comparto no solamente en el ámbito municipal, también en el ámbito público. Siempre se puede hacer mejor eficiencia y mejor gestión. No olvidando cumplir la normativa. O sea, porque ahí yo podré tener algunas opiniones respecto a gestiones como las que tú has nombrado, ¿no es cierto? Pero también el tema del cumplimiento de la normativa, o sea, hacer las licitaciones públicas y la transparencia y que sea lo mejor, porque el fin no justifica los medios y a veces el camino corto, sin licitación pública, sin hacer las cosas como corresponde, también opaca un poco. Y ahí hay que licitar también, porque de repente quedan ahí aguardándose. Sí, y el otro el tema de los recursos, porque el problema que tenemos, por un lado gestión, te lo comparto, te lo concedo, el tema de recursos, porque no todas las municipalidades tienen la misma realidad, no todas tienen acceso a patentes comerciales, a permiso de circulación, ¿no es cierto? U otros ingresos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por eso que existe el Fondo Común Municipal, por eso que existen otras alternativas, como los proyectos que se pueden presentar al gobierno regional. Por lo tanto, cuando se afecta la entrega de recursos, en la que tú puedes tener una gestión maravillosa, además con licitación pública, pero si no tienes los recursos te quedas de manos cruzadas. Y ahí es donde el cuestionamiento a la mega reforma, volviendo al tema de origen, es que se hacen un conjunto de medidas, rebaja de impuestos, fin a las contribuciones, rebaja del IVA, que además, aparte de las consecuencias directas de los municipios que hoy día están puestas en tela de juicio, ¿no es cierto?, está el tema de que esta compensación, esta recuperación, este crecimiento que se promete, en el mejor de los eventos, si es que llegara a ocurrir, porque toda la evidencia internacional y todos los expertos dicen que no se va a recuperar hasta el 2030, 2031, en el mejor de los eventos, pero lo más probable es que tampoco se recupere el 100% de lo que se rebaja. Entonces, esta tosudez de mantener una mega reforma que al final lo más probable es que provoque más desigualdad y no necesariamente crecimiento y empleo, es lo que vamos a terminar muchos años en poder recuperar el país de lo que se supone que nos quieren mejorar. La reforma, en su idea general, es el camino correcto para tratar de volver a ser lo que Chile fue en los grandes periodos de la concertación Samuel. Pero no hay evidencia científica que lo diga. No, porque mucho funciona por expectativa. No hay evidencia. Y es una apuesta. En ninguna parte del planeta. Y hay ejemplos exitosos de países que han logrado desarrollarse a velocidades que realmente impactan. Pero con otra estrategia. Chile fue un ejemplo en Latinoamérica de lo que significa pasar a ser un país que estaba arriba de Haití. Los países que han progresado como el penúltimo. Ha sido con otra estrategia, no con esta estrategia. La estrategia del Chorreo es fracasada. No es fracasada. A pasar a ser un país que lidera muchos proyectos, que lideró muchos proyectos de desarrollo social, analfabetismo, agua potable, electricidad y así una serie de indicadores que, oye, la reforma es la metáfora del fracaso anunciado, lamentablemente. Solo yo tengo que recordar cómo era la pobreza social en nuestras comunidades cuando éramos niños. Y que hoy día eso casi no se ve, porque el 80% de la población tenía... Yo creo que hay una pobreza disfrazada. Baño afuera, y la ducha, y la ducha era con lavatorio. La población es callampa. Y eso era la gran mayoría de este país en los años 70. Pero en los años 90 eso se hizo con otra estrategia, no con la del chorreo. La del chorreo se eliminó. Acuérdate que la del chorreo fue la de Vige. Déjame terminar la idea. Tú me estás diciendo que la concertación fue exitosa, fue con otras políticas, no con la del chorreo. El tema para la próxima semana. Fueron formas en que este país se desarrolló. Pero no con chorreo. Pasamos, ojo, en 1986 pasamos de ser 160.000 alumnos en la universidad, en estudio universitario, a más de 1.600.000 hoy día. O sea, si la política del chorreo no funciona, entonces ¿de qué estamos hablando? No funcionó.
No funcionó. funcionado. Funcionó con cesantía, funcionó con desigualdad, funcionó con pobreza. Esa fue la política del Chopin. No, las cosas han ido Un mejorando. tema para Pero, seguir sí, conversando el Absolutamente. próximo jueves. Sí, ¿ah? si este país tiene para ser un tremendo país, así que bueno. Absolutamente. Acuérdese Sí, no. Sí, está- pongámosle fecha, ¿ah? Pongámosle Sí, fecha, sí, sí. no, sí. Las cosas que se dilatan hay que ser después. ejecutivo en esta Sí, cuestión. no, después se olvidan, ¿ah? Ojo. El 22 tendría que ser. No hay 22. problema. ¿Viernes 22? Después Bien, ¿cuándo te pagan? ¿El 20? No, el 18. Sí, pues, No un problema de plata, un problema de compromiso. La agenda Ha sido un agravo. Tienes que ir cargado ese día. Ha sido un agravo de haberlo. Perdón, viernes 21. Benito. No, invitar a, o sea, perdón, saludar a la señora Sara con la reapertura de su local como, Sí, como ex casino. Y a Manuel de también. Y a Manuel también. esperemos que tenga patente de alcohol, sí. Sí, sí. Creo que no. Que le lleguemos una petaquita. No. No, pero no podemos decirlo hasta el pero- público. pero- Bueno, nos despedimos. Con café Le damos nomás, gracias Benito, gracias Samuel. Con inquieto, con inquieto. Con inquieto. Sí, un café inquieto. Bueno, si no, después nos vamos al bar Chaplin a dar una vuelta. En alguna parte terminaremos. Terminaremos. Muchas gracias, nos encontramos mañana y con ellos la próxima semana. Muchas gracias.